la cual se ocupa de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿no es así? En este caso sí se considera, pero las causas que producen dicho movimiento. Bueno, ahora otra cosa muy importante que tenemos sobre la dinámica es que fundamentalmente este tema, jóvenes, se desarrolla sobre la base de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Eso no quiere decir que no vamos a utilizar la primera y la tercera ley de Newton, sí la vamos a ocupar, pero obviamente que en este caso, jóvenes, la que predomina evidentemente va a ser la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton es la que siempre, en este caso va a predominar al 100%, ¿está bien? Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver efectivamente ya cuál es el enunciado de la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton, jóvenes, muchas personas piensan que la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero en realidad no es así, jóvenes. ¿Ya? Básicamente la segunda ley, chicos, o específicamente la segunda ley, habla sobre el movimiento de un cuerpo y el tipo de movimiento que tiene ese cuerpo, ¿ya? En la cual establece más que todo que cada vez que sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este cuerpo adquiere una aceleración, ¿ya? Que es paralela y de igual sentido que la fuerza resultante. ¿Está bien? Como pueden ver en esta gráfica, fíjense, aquí tenemos varias fuerzas que están actuando sobre este sistema. Fíjense la fuerza 1, fíjense el tamaño que tiene este vector, y fíjense que el tamaño que tiene su otro vector que va en sentido opuesto, ¿no es así? Entonces, obviamente que la fuerza que tiene mayor tamaño, ¿no es así? Si nosotros sumamos esto, perdón, si restamos esto con esto, como resultado me da esta fuerza de aquí, que sería la fuerza resultante. Y entonces, esa fuerza resultante es con la que el sistema se va a empezar a mover, ¿ya? Por lo tanto, como la fuerza resultante va hacia la derecha, la aceleración tiene que ser paralela a esta fuerza, ¿no es así? Tiene que ser paralela a esta fuerza y tiene que tener el mismo sentido. Eso es lo que me indica aquí, ¿no? Adquiere una aceleración paralela y de igual sentido que la fuerza resultante. Ahora, el valor de dicha aceleración, jóvenes, es directamente proporcional a la resultante a la fuerza resultante e inversamente proporcional, jóvenes, a la masa. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Ya? Cuando ustedes siempre tengan una ecuación o una definición en la que digas que es directamente proporcional, hace referencia a que está multiplicando. Porque cuando está multiplicando, jóvenes, si esa magnitud que es proporcional aumenta, eso quiere decir que la aceleración en este caso también va a aumentar. ¿No es así? ¿A qué magnitud hace referencia que es proporcional? Aquí dice la fuerza, ¿no? O sea, que si la fuerza aumenta, la aceleración tiene que aumentar. Pero cuando dice inversamente proporcional, jóvenes, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién es inversamente proporcional aquí? Es la masa. Eso me indica, jóvenes, que si la masa aumenta, la aceleración ya no aumenta, más bien pasa lo opuesto. ¿Sí? Por eso dice inversamente proporcional. En vez de aumentar, si la masa aumenta, la aceleración ya no aumenta, la aceleración más bien disminuye. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la ecuación, jóvenes? ¿Ya? La ecuación que nosotros ocupamos para determinar, jóvenes, la aceleración de un cuerpo en movimiento es la siguiente, fíjense. La aceleración, chicos, va a ser igual, es igual a la fuerza resultante sobre la masa, ¿no es así? Y evidentemente de aquí, jóvenes, cuando nosotros despejamos fuerza resultante, en este caso, cuando nosotros despejamos la fuerza resultante, evidentemente me queda lo que es masa por aceleración. Y comúnmente la mayoría de las personas conocen que la segunda ley es igual, la segunda ley indica la fuerza, donde la fuerza dice que es igual a masa por aceleración, ¿no? Ya, así que cualquiera de estas dos, jóvenes, es correcta. Si en las definiciones de la segunda ley de Newton me indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso igual se considera como correcto, ¿está bien? Pero básicamente la segunda ley, jóvenes, establece esto de aquí, ¿ya? Pero bueno, podemos observar que da lo mismo, ¿no? Que es básicamente un despeje de fórmula, nada más así. Así que bueno, cualquiera de las dos, jóvenes, como les digo, es correcta, ¿ya? De todas maneras, ustedes no tienen que colocar ninguna definición, ¿no? Sino que ustedes les van a dar las definiciones y ustedes simplemente tienen que ver cuál es la definición correcta, ¿no es así? ¿Ya? Ahora otra cosa, jóvenes, como les dije, en este caso nosotros tenemos que hacer ¿cómo se dice? Para resolver este sistema, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos, van a actuar obviamente las tres leyes, ¿no es así? La tercera ley, jóvenes, es la reacción, ¿no? El peso sabemos que va hacia abajo, pero tenemos una reacción que siempre va a ir hacia arriba, que tiene para mantener el sistema en equilibrio, ¿no es así?
Por lo tanto, jóvenes, fíjense, si yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, en este caso la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0, ¿sí? Eso es parte de la primera ley. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una sumatoria de fuerzas en X? En este caso, jóvenes, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué no es masa por aceleración en el eje de las Y's? Porque, jóvenes, este cuerpo no se mueve en el eje Y. Este cuerpo se está moviendo, fíjense, en el eje de las X, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, en el eje Y no se iguala a masa por aceleración, solamente se iguala a 0, ¿sí? Entonces, en el eje de las X sí igualamos a masa por aceleración. Dame un segundito, jóvenes, a ver. Voy a tirar una llamadita. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿No es así? Y de aquí ya tendríamos la fórmula para poder calcular, ¿no es así?, lo que es la aceleración. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero esta parte de aquí, jóvenes, o sea, esta diferencia de fuerzas, evidentemente esa es la fuerza resultante, ¿sí? De ahí sale lo que sería la fuerza resultante, jóvenes. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de esta manera es como se tiene que desarrollar de esta manera se debería desarrollar la mayoría de los ejercicios que tenemos de dinámica, ¿está bien? ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguien que tenga alguna consulta, jóvenes? ¿O alguna otra pregunta? ¿Alguna consultita? Ya. Vamos a pasar entonces a lo que es la siguiente diapositiva, en el cual podemos observar lo siguiente, fíjense. Esta parte de aquí nosotros ya lo habíamos visto en el tema de estática, pero es bueno si nosotros la volvemos a repetir para recordar, pues refrescar un poquito la memoria, no sé si sobre el tema de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a estar presente, jóvenes, en lo que es estática y dinámica, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, cuando un cuerpo se mueve, ya habíamos visto esa definición, ¿no es así? Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie, obviamente que este cuerpo genera una fricción o un rozamiento con la superficie, ¿no es así? ¿Ya? Sobre la cual se produce el movimiento. Y este crea una fuerza que se opone siempre al movimiento del cuerpo. No nos olvidemos que la fuerza de rozamiento, chicos, es una fuerza, ya, que es opuesta al movimiento, ¿sí? O también es aquella fuerza o es aquella resistencia que ofrece la superficie al desplazamiento. ¿Está bien? Cualquiera de las dos definiciones con respecto a la fuerza de rozamiento y fuerza de fricción es correcta, joven, ¿ya? Y obviamente, jóvenes, que esta fuerza de rozamiento o esta fuerza de fricción tiene que ser paralela a la superficie sobre la que se mueve, ¿ya? Así que no se olviden, por favor. Ahí dice, se recibe el nombre de fuerza de rozamiento, pero también no nos olvidemos que tiene el nombre de fuerza de fricción. ¿Está bien? Ahora, vamos a permitir estable. No debemos olvidarnos, jóvenes, que aquí tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿no es así? Tenemos la fuerza de rozamiento estática y tenemos la fuerza de rozamiento cinética. Un segundo, aquí lo voy a anotar. Entonces, fíjense de esta manera. Tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento. La estática y tenemos la fuerza de rozamiento. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento, que sería la estática y la cinética. Evidentemente, jóvenes, en este caso no vamos a ver nosotros lo que es la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque en dinámica todos los cuerpos se encuentran en movimiento, ¿ya? Todos los cuerpos se encuentran en movimiento. Por lo tanto, jóvenes, sabemos evidentemente que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento o al coeficiente de fricción y siempre va a ser por la normal. En cambio, el cinético va a ser coeficiente de rozamiento cinético por la normal, ¿no es así?
Obviamente que en este caso, jóvenes, la fuerza de rozamiento estático es mayor que la cinética. Siempre va a ser así. Un ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el siguiente, ¿no? Ustedes, la mayoría de ustedes han debido ayudar a alguien a mover un auto, no sé si, porque se le ha apagado se le ha acabado la batería y todo lo demás, ¿no sé si? Ustedes, me imagino que lo primero que han hecho, o lo primero que han podido percibir, es que cuando intentan mover el auto, ¿no es así? Lo primero que han debido percibir es que cuando ustedes intentan mover el auto, jóvenes, generan mucho más fuerza para empezar a moverlo, ¿no es así? ¿Ya? Ustedes realizan un mayor esfuerzo, o sea que aplican harta fuerza para poder apenas mover el auto. Pero una vez que el auto se encuentra en movimiento, ya pueden empujar el auto, aunque sea con una mano, ¿no es así? Seguir empujándolo con una mano, ¿no? Porque ya el auto ganó impulso, ¿no es así? No nos olvidemos que la fuerza de rozamiento, jóvenes, está en función a la naturaleza, ¿ya? A la naturaleza de la superficie. ¿Sí? Porque podemos tener una superficie de asfalto, una superficie de cemento, ¿ya? Entonces, cada una de esas superficies, jóvenes, nos va a generar, no sé si, cada una de esas superficies nos va a generar diferente tipo de rozamiento o diferente rugosidad, ¿ya? Entonces, por eso les digo que el coeficiente de rozamiento está en función de la naturaleza de la superficie, porque ya les dije, podemos tener asfalto, podemos tener cemento, pavimento rígido, cualquier tipo de superficie, ¿no es así? Entonces, depende mucho de la superficie. Y evidentemente también depende de la normal, ¿no? Y la normal sabemos que siempre va a ser igual al peso. Fíjense, si yo aquí hago sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuántas fuerzas tenemos en Y? Solamente tenemos dos. Una va a ser la normal, que es positiva, y tendríamos luego el peso, que es negativo. ¿No es así? Es negativo el peso. ¿Ya? Y bueno, si aquí tendríamos normal menos el peso, entonces pasa, el peso pasa al otro lado como positivo, entonces sería la normal es igual al peso, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esa manera podrían ustedes determinar el valor de la normal, ¿ya? Ahora, el coeficiente de fricción. Sabemos que el coeficiente de fricción, jóvenes, recordamos otra vez, recapitulamos este tema o esta parte, sabemos que es el grado de aspereza que representan las superficies de dos cuerpos, ¿no es así?, que se encuentran en contacto. Aquí podemos observar claramente, ¿no es así?, amplificado, ¿ya? Cómo se ve, jóvenes, la rugosidad que hay entre ambas superficies, ¿no es así? No es que solamente el suelo tiene rugosidad, sino que también, jóvenes, el cuerpo, dependiendo del cuerpo, también ese cuerpo puede llegar a tener rugosidad, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí otra cosa muy importante era que el coeficiente de rozamiento cinético, perdón, que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético, ¿ya? Otra cosa muy importante es que estos coeficientes, no importa si es el cinético o el estático, tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a 1. ¿Está bien? Menor o igual a 1. ¿Ya? ¿Qué más? Había otra cosa. Ah, por si acaso, jóvenes, también alguno de mis alumnos me comentaba que preguntan qué unidades tiene el coeficiente de rozamiento, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero yo ya les había comentado en varias oportunidades con respecto a cuando habíamos visto lo que es estática. Yo les dije que el coeficiente de rozamiento, jóvenes, no tiene unidades, ¿no es así? Por lo tanto, se considera como adimensional. ¿Está bien? Adimensional. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿qué más? A ver. Bueno, yo creo que esto sería lo más importante sobre el tema de la fuerza de rozamiento. Me imagino que no van a tener problemas porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es así? Así que vamos a pasar de una vez a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a observar lo siguiente. A ver, esperen un momentito. Ucha. Bueno, aquí tenemos la siguiente diapositiva, en la que ustedes pueden observar, jóvenes, lo que vamos a ver es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre o DSL? Que simplemente son sus iniciales, ¿no? DSL, diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Ya? Jóvenes, un diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica, ¿ya?, de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo
O sea que todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, jóvenes, eso lo trasladamos a un eje de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este cuerpo. Este cuerpo tiene el peso que va hacia abajo, tiene una tensión hacia la derecha, tiene una tensión hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, todas esas fuerzas, jóvenes, la voy a llevar a un diagrama de cuerpo libre que es un eje de coordenadas, nada más. O sea, el eje de coordenadas más la representación gráfica de las fuerzas, eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? Sí, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos dos cuerpos que están unidos por una cuerda, ¿ya? Entonces, en este caso, jóvenes, se tiene que dividir el sistema. Tenemos este cuerpo y tenemos este otro cuerpo. Por lo tanto, cada uno de estos dos cuerpos va a tener su propio diagrama de cuerpo libre. Fíjense, el primer cuerpo tiene el peso que va hacia abajo, ahí está, peso hacia abajo. Aquí tenemos una cuerda que sería la tensión, ¿no es así? Y obviamente, como este cuerpo se encuentra apoyado sobre una superficie, evidentemente vamos a tener lo que es la normal, ¿no? Una reacción que va a ir hacia arriba. Ahí está la normal. ¿Por qué a esta tensión no se le coloca tensión 1? Porque, jóvenes, esta es una sola cuerda. Por lo tanto, como es una sola cuerda, va a tener el valor de la tensión va a ser la misma, ya sea aquí o aquí, ¿no es así? Algunos saben colocar la tensión 1 aquí, aquí y aquí tensión 2, porque ese sería el cuerpo 2. Pero ya les indiqué, jóvenes, que en este caso no es necesario colocarle tensión 1, tensión 2, porque la tensión es la misma, porque es una sola cuerda. Y fíjense, aquí tengo el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Este sería el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, ¿no? Peso 2 hacia abajo, tensión hacia arriba, ¿no? ¿Sí? De esa manera. No nos olvidemos que esta es una polea fija. Ay, perdón, joven Iván, porque me estaba gripando. Estaba con ganas de estornudar. Ay, de nuevo. Ya, van a disculpar. Continuamos entonces, jóvenes. Entonces, fíjense, a ver, no se olviden que aquí tenemos una polea fija, ¿no? Y a veces muchos piensan que teniendo una polea se reduce el esfuerzo y no sé qué más, ¿no? Pero eso solamente es cuando tenemos una polea móvil. En este caso, jóvenes, tenemos una polea fija. Y la polea fija, lo único que sabe hacer es cambiar la dirección de la fuerza. ¿No es así? Fíjense, la tensión iba de forma horizontal hacia la derecha, pero la polea fija hizo que cambie su dirección, esta fuerza que es la tensión, que en vez de ir hacia la derecha, ahora va hacia arriba, ¿no? O puede ir hacia abajo, ¿no? Dependiendo de la perspectiva que nosotros le demos, ¿no? ¿Ya? Ahora fíjense, luego tenemos otra vez aquí otro ejemplo de diagramas de cuerpo libre, pero en este caso, jóvenes, fíjense, con otra polea fija, ¿no? Y estos dos cuerpos están colocados sobre estos dos cuerpos están unidos sobre una cuerda, por una cuerda, ¿no es así? Y están colocados sobre una polea fija. Obviamente que si uno de los cuerpos es mayor al otro, evidentemente va a haber un movimiento, ¿no es así? Por ejemplo, digamos que este cuerpo sea mayor, más pesado que este otro cuerpo, ¿ya? Entonces, obviamente que este cuerpo va a ir hacia abajo, este va a ir hacia arriba, no es así. Entonces, fíjense, jóvenes, aquí tendríamos también un diagrama del cuerpo libre, pero tenemos que hacerlo para los dos. En este caso, fíjense, le pone tensión 1 y tensión 2, pero también es completamente innecesario. ¿Por qué? Porque esta es una sola cuerda, ¿no es así? Por lo tanto, si ustedes calculan la tensión 1 y la tensión 2, van a ver que sale el mismo resultado. Así que, jóvenes, aquí básicamente no era necesario colocar tensión 1 ni tensión 2, sino que directamente colocar tensión y tensión, nada más. ¿Ya? O si ustedes colocan de esa manera tensión 1 y tensión 2, no hay ningún problema, porque también, jóvenes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Denme un segundito. Estoy buscando la pizarra. Ahí está. Si nosotros colocamos tensión 1 y tensión 2, entonces también tenemos que aclarar, jóvenes, que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. ¿Sí? Tendríamos que aclarar que las dos tensiones son iguales. Si colocamos tensión 1 y tensión 2, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera. Ahora, de los diagramas de cuerpo libre, de estos cuatro que estamos viendo ahorita, evidentemente el más complicado es este de aquí, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre, jóvenes, más complicadito que ustedes pueden observar en dinámica con los planos inclinados, ¿ya? Y a muchos van a decir, no, no creo que pregunten eso. Efectivamente, sí han preguntado en el examen, ya me han confirmado mis alumnos el semestre pasado, que sí se ha preguntado diagramas de cuerpo libre de planos inclinados, ¿ya? Como su examen ahora es con calculadora,
ustedes ya tienen la autorización de usar calculadora, entonces, jóvenes, no va a haber problema de que sí o sí tengan que usar el diagrama de cuerpo libre, porque antes no se podía usar el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenían calculadora. Antes no se podía usar la calculadora, ¿no? Entonces, ahora ya está confirmado que sí la pueden ocupar, por lo tanto, no, va, por lo tanto, como ya tienen el permiso de usar la calculadora, entonces ya no hay restricciones con el tema de las preguntas que los pueden realizar, ¿no? Yo ya les había comentado eso desde el principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado, jóvenes? Por lo general, un diagrama de cuerpo libre es una representación del eje de coordenadas, eje X y eje Y, ¿no? Pero por lo general, el eje X siempre es horizontal y el eje Y siempre es vertical. Pero cuando tenemos un plano inclinado, jóvenes, ya no se puede dibujar de esa manera. Ahora, el eje X tiene que ser, jóvenes, igual inclinado, igual que el plano. O sea que básicamente este plano de aquí donde está apoyado el auto es básicamente el eje X. Y por eso dice aquí, fíjense, yo dibujo una horizontal y sabemos que el plano inclinado con la horizontal tiene este ángulo. Y aquí obviamente se repite, ¿no? Porque obviamente este eje X simplemente es el plano horizontal, ¿no? ¿Sí? Y para que sea un eje de coordenadas completo, se dibuja el eje de las Y perpendicular. Van a disculpar, no sé qué pasó. No sé si marqué una llamada de un grupo ya. Ya me la cancelé. Ya, como les estaba diciendo, jóvenes, se tiene que dibujar de esta forma inclinado, ¿no? Este sería el eje X, y perpendicular al eje X tendríamos, evidentemente, el eje Y. ¿No es así? Ahora, fíjense, en este plano inclinado podemos ver las fuerzas que están actuando o las fuerzas que están interactuando, ¿ya? Las fuerzas que están interactuando en este cuerpo. Evidentemente tenemos el peso hacia abajo. Tenemos una fuerza que lo está jalando hacia arriba, ¿no es así? Fíjense, tenemos una fuerza que lo está jalando hacia arriba. No nos olvidemos que la normal por si acaso siempre es perpendicular al plano. Nunca va a ser siempre vertical, siempre es perpendicular. Si el plano es inclinado, entonces la normal es perpendicular al plano. Por eso se dibuja aquí, ¿no es así? Fíjense, este es el plano y la normal va a ser perpendicular al plano y básicamente llega ya. Ahora otra cosa, jóvenes, fíjense, aquí tenemos una fuerza que hace que el cuerpo esté subiendo. Imaginemos que no tuviera esta fuerza y el auto está quietito. Y si está quietito este auto, me imagino que es porque está aplicado el freno de mano, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quito el freno de mano? ¿Qué va a pasar con el auto? ¿El auto se va a ir hacia dónde? Exacto. El auto se va hacia abajo. ¿Pero por qué se va hacia abajo? No nos olvidemos que en dinámica se estudia las causas por las que se producen el movimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón o cuál es la causa que produce que el auto empiece a moverse hacia abajo? ¿Por el peso? El peso. Ya, fíjense, jóvenes, ese es el error que la mayoría de las personas cometen. El peso siempre va hacia abajo, o sea, va hacia abajo, pero este cuerpo no se mueve hacia abajo, se mueve hacia la derecha, ¿no es así? Ahora, por eso es que se representa gráficamente. Y si el peso va hacia abajo, fíjense, el peso se descompone en el eje X y en el eje de las Y. Este sería el peso en el eje X. Y el peso en el eje X va en ese sentido, ¿no? En el mismo sentido en el que se mueve el cuerpo. Por lo tanto, jóvenes, el cuerpo no se mueve solo por la acción de su peso, sino que se mueve por la componente de su peso, que llegaría a ser este. La respuesta correcta es por la componente de su peso, ¿sí? No solo por su peso, porque el peso va hacia abajo, ¿no es así? Imaginemos que el peso son 2000 newton del auto, ¿ya? Pero los 2000 newton van hacia abajo, pero la componente del peso no va a ser 2000 newton, va a tener un valor menor, ¿no es así? Porque no nos olvidemos que, fíjense, incluso aquí el tamaño del vector me indica que va a ser menor a este valor de aquí, ¿no es así? Entonces, por favor, jóvenes, eso siempre se tiene que tomar en cuenta, ¿está bien? Entonces, el auto, jóvenes, se mueve por la componente de su peso, ¿ya? El auto se mueve por la componente de su peso, ¿está bien? Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Alguna preguntita? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Ingeniero, disculpe, dijo por el componente de su... De su peso. Va, la componente del peso.
Por la Gracias. componente del peso. A ver, si quieren lo vamos a recalcar aquí. Fíjense, aquí dice masa por gravedad, ¿no? Sabemos que este vector es el peso, entonces. Espera un ratito. Voy a escribirlo bien. Ese es el peso, ¿no es así? Ahora, por vectores ustedes saben que este vector que se encuentra, espera un ratito, este vector que se encuentra en medio de dos ejes, ¿no? Se descomponen. Y la única forma de descomponerlo es formando un rectángulo, ¿no? O sea que este vector me tiene que formar un rectángulo, ¿no? Por eso se llama descomposición rectangular, ¿ya? Entonces, cuando formamos el rectángulo, fíjense, tenemos aquí otro vector que va desde este punto, desde el origen, hasta este punto donde está intersectado. No es así lo que hemos hecho la descomposición rectangular. Por lo tanto, a este le vamos a llamar el peso en el eje de las X. ¿Por qué? Porque se encuentra, esta fuerza se encuentra en el eje X, ¿no? Y es una componente del peso. Ahora, a este, fíjense que se encuentra en el eje Y, también ese es otro vector. Y a ese se le llama el peso en el eje de las Y, ¿no es así? De esa manera, jóvenes, ¿está bien? Así que, chicos, por favor, no se olviden, los planos inclinados yo sé que es un poquito más complicadito, pero no es difícil de aprender, ¿está bien? ¿Ya? No son difíciles de aprender. ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna otra duda o alguna otra consulta, jóvenes? Preguntas, consultas, dudas. No, ingeniero. Bueno, fíjense, en este caso, jóvenes, vamos a empezar a resolver algunos ejercicios que tenemos aquí. Estos son los ejercicios que algunos de mis alumnos me han pasado. Fíjense, yo sinceramente pensé que no iba a entrar este tipo de ejercicios, ¿ya? Fíjense, todos esos, incluyendo este. Ah, me olvidé explicarles una cosita. Bueno, no es explicación, ¿no? Sino que este gráfico, chicos, a este sistema se le conoce como la máquina de Abel, ¿ya? Si ustedes quieren saber cómo se escribe, aquí está, fíjense, ese es el mismo ejercicio, ¿no? Fíjense, máquina de Abel, ¿ya? La máquina de Abel simplemente es un dispositivo, jóvenes, con el cual se usa para determinar la aceleración de un cuerpo, ¿sí? Nada, no es más que eso, ¿sí? ¿Está bien? Eso simplemente es un dispositivo, como les dije, que nos ayuda a determinar la aceleración de un cuerpo. Eso es la máquina de Abel, ¿ya? Y se la ve bastante, muy seguido se lo ve en el tema de dinámica, ¿ya? Así que, jóvenes, todos estos ejercicios son los que vamos a empezar a resolver el día de hoy, ¿ya? A ver. Otra cosa que no me había olvidado, sino que pensaba enseñarles casi a lo último, antes de hacer esto, aquí. Fíjense, jóvenes, cuando nosotros queremos resolver un ejercicio, por lo general, siempre se tiene que hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, ¿ya? Pero para reducir el esfuerzo, jóvenes, ¿ya? Para reducir los cálculos, entonces, ¿cuándo yo hago la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Cuándo yo debería hacer la sumatoria de fuerzas en Y? Solamente, jóvenes, hace la sumatoria de fuerzas en Y cuando hay rozamiento. Si no hay rozamiento, es innecesario de que hagan una sumatoria de fuerzas en Y. Si no hay rozamiento, directamente hacen sumatoria de fuerzas en X y listo. Ahí acaba el ejercicio. ¿Está bien? No se olviden eso. Se hace sumatoria de fuerzas en Y solamente cuando hay rozamiento. ¿Por qué cuando hay rozamiento? ¿Dónde está esa diapositiva? Todavía me pasé ya. Jóvenes, ¿por qué cuando hay rozamiento? Porque el rozamiento está en función de la normal. Y la normal solamente está en el eje Y, fíjense, no está en el eje X. Por eso es que solamente cuando hay rozamiento hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, ya. Me estaba olvidando esto, sí. Lo más importante. Jóvenes, no nos olvidemos que la aceleración se calcula con esta ecuación, ¿no? Fuerza resultante sobre la masa. ¿Está bien? Esta fuerza resultante sale ¿de dónde? De una sumatoria de fuerzas en X, de una sumatoria de fuerzas en Y, dependiendo del sistema, ¿no? Entonces, jóvenes, hay otra forma que yo les voy a dar, hay otra fórmula que me va a facilitar harto el cálculo de la aceleración, porque por lo general en dinámica les piden la aceleración, ¿sí? ¿Cómo se llama esta fórmula? Bueno, es lo mismo nomás. Esta ecuación, jóvenes,
se tiene que usar de esta manera. La aceleración, bueno, en donde me indica que la aceleración, jóvenes, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas positivas menos la sumatoria de todas las fuerzas negativas. Todo esto dividido entre la sumatoria de todas las masas. ¿Sí? Esta ecuación, jóvenes, me va a facilitar hartísimo, ¿ya? Ya van a ver cuando lo pongamos en práctica. Me facilita harto, porque si nosotros tenemos hartas masas, por ejemplo, 3, 4 cuerpos unidos, bueno, entonces se suman las masas, ¿no? Aquí dice sumatoria de las masas, entonces solamente tengo que sumar masa 1, más masa 2, más masa 3, ¿no? Ahora, ¿qué es la sumatoria de las fuerzas positivas? Parece algo redundante, ¿no? Pero igual les voy a explicar, fíjense. La sumatoria de las masas positivas, jóvenes, ¿a qué hace referencia? Esto hace referencia, jóvenes, a que debemos sumar, permítito, ay, no sé por qué no puedo borrar. Ya resolvió la tabla. A ver, la sumatoria de las fuerzas positivas, jóvenes, son aquellas fuerzas, permítito, aquí lo voy a anotar, ahí está, son aquellas fuerzas, ¿ya? Son aquellas fuerzas que van o que tienen el mismo sentido que la aceleración. Ya, esas llegarían a ser, jóvenes, las fuerzas positivas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, si sabemos ya de antemano que el movimiento va hacia la derecha, o sea que la aceleración hacia la derecha, aquí ¿cuántas fuerzas positivas tenemos y cuántas fuerzas negativas tendríamos? A ver, fíjense. ¿Cuáles serían las fuerzas positivas y cuáles serían las fuerzas negativas? Fuerza 1 menos fuerza 2. Exacto, ¿no es así? No es muy difícil de comprender, ¿ya? Pero se complica, jóvenes, cuando el movimiento es diferente. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Por eso tenemos hartos ejercicios, ¿ya? Sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas negativas. ¿Son todas las fuerzas o son aquellas fuerzas? ¿Ya? Son aquellas fuerzas que van en sentido, obviamente en sentido opuesto a la aceleración. Ya, todas esas serían, jóvenes, las fuerzas negativas. Y dentro de este grupo están, obviamente, lo que es la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento, ¿no es así? Entonces, cada vez que nosotros veamos fuerza de rozamiento, la vamos a considerar como una fuerza negativa, ¿ya? Porque en vez de favorecer al movimiento, se está resistiendo al movimiento, ¿no? Sí, me complica que yo pueda mover ese cuerpo, ¿no es así? Y obviamente a veces hay cuerpos, por ejemplo, este cuerpo puede ser que esté siendo jalado entre dos personas, ¿no? Aquí un adulto y aquí un niño, ¿no? Obviamente que el adulto va a generar mayor fuerza que el niño, ¿no? Entonces, básicamente, el adulto está arrastrando al niño porque su fuerza es mayor que la del niño, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera, no siempre una fuerza opuesta es la del rozamiento, sino que también puede ser otra fuerza que esté aplicado a otra persona, ¿no es así? ¿Ya? Ahora sí, jóvenes. Entonces, por favor, no se olviden de esta fórmula. Igual la vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a empezar primero. Mala idea empezar por este ejercicio porque es un plano inclinado. Vamos a empezar por lo menos con este de aquí, que es un poco más sencillo, ¿ya? Denme un segundito, jóvenes, voy a ir a tener un vaso con agua, ¿ya? Y empezamos a resolver estos ejercicios, ¿ya? Ustedes vayan leyendo y si pueden resolverlo, belleza, ¿sí? Intenten resolverlo, a ver, ahorita vuelvo. Esperen, creo que es este o el siguiente. No, es ese de ahí. Este vamos a hacer, ¿sí? No, perdón, era ese, sí. Efectivamente, este de aquí vamos a resolver, ¿ya? Vayan tratando de resolver facilito. Está facilito, joven, ¿sí? Ahorita vuelvo. Cuando lo resuelvan, pongan el resultado en el chat, así para que yo lo vea, ¿sí?
Los jóvenes estaban viendo los resultados. La mayoría de sus compañeros ha calculado el mismo valor y efectivamente, ¿no? Es correcto. De todas maneras, fíjense, a ver, yo les voy a explicar. Evidentemente, yo tengo que explicarles con una representación gráfica. También, bueno, ya saben que no es necesario que ustedes estén graficando, a menos que quieran tener un gráfico de guía, ¿no? Un segundito, a ver, ahí está. Vamos a anotar los datos. Para empezar, sabemos que la masa es de 50 kilogramos, ¿no? Ya, luego tenemos, fíjense, un bloque se mueve por la acción de una fuerza constante que es igual a 200 newton, ¿no? Sí, sabiendo que la masa del cuerpo es de 50 kilogramos, despreciando el rozamiento, eso quiere decir que no hay rozamiento, el valor de la aceleración es, dicen, ¿no? Entonces, jóvenes, si nosotros lo queríamos graficar, ya para ver todas las fuerzas, denme un segundito. Ahora sí, fíjense. Pero un rato, a ver, ahí está. Vaya, che, ese plano original está riquísimo. Ahora sí lo voy a dibujar bien. Ahí está, jóvenes. Entonces aquí tenemos nosotros este cuerpo. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, a veces, jóvenes, depende mucho de dónde lo dibujen en el cuerpo, o cómo lo dibujen en el cuerpo también. Por ejemplo, fíjense, esta fuerza, ¿hacia dónde la quieren dibujar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Derecho. Es A lo la más derecha. común, ¿no? Es lo más común que siempre vamos a tratar de hacer. Si el cuerpo se mueve a la derecha, obviamente, bueno, si la única fuerza va hacia la derecha, esa va a generar el movimiento. Eso quiere decir que la aceleración también va a ir hacia la derecha, ¿no es así? ¿Ya? Y fíjense, también tenemos el peso, también tenemos lo que es la normal, pero ninguna de esas me sirve, ¿no? Porque, jóvenes, para poder resolver el ejercicio, yo tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? Solamente tenemos una. ¿No es así? Y esta fuerza es positiva. ¿Por qué? No porque está yendo hacia el eje X positivo. Es positiva porque va en el mismo sentido que la aceleración. ¿Ya? Solo por eso es positivo. Y bueno, tenemos la fórmula que es básicamente el fundamento de lo que es la segunda ley de Newton, ¿no es así? Y de aquí despejamos, evidentemente, lo que es la aceleración y me queda tranquilamente que la fuerza o la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Aquí tenemos una fuerza de 200 newton dividido entre 50 kilogramos. Por lo tanto, en este caso la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Listo, jóvenes, de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, yo creo que no van a tener problemas con este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, fíjense. En este caso, chicos, tenemos lo que es un bloque cuya masa es de 4 kilogramos, el cual se desplaza sobre un plano horizontal y ya me da la velocidad, fíjense. En este caso ya me da la velocidad. Vamos a empezar a anotar los datos de un segundito. Ahora sí, aquí anotamos datos. Para empezar el ejercicio me da como dato el valor de la masa, que me indica que es igual a 4 kilogramos, ¿no es así? Luego tenemos lo que es el valor de la aceleración, que en este caso es igual a 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿ya? Y me dice que no hay rozamiento, ¿no? Sin fricción, dice. Ahora, si se aplica una fuerza contraria al movimiento, bueno, a esa la vamos a llamar fuerza 1, digamos, que es la primera fuerza que estamos viendo, sería 20 newtons, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, la fuerza necesaria para que se desplace el bloque es de, entonces hay una fuerza más, que sería la fuerza necesaria, que no sabemos cuánto vale. ¿Es así? A ver, hay alguien que está diciendo algo en el chat. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer de dos formas entonces. Ya, lo voy a resolver este ejercicio de dos maneras, con rozamiento y sin rozamiento, ¿ya? Ya. Primero lo hagamos así, como dice la pregunta. Bueno, jóvenes, a ver, díganme ustedes, aquí sí es necesario que yo grafique para saber cuál es cuál, ¿no? A ver, díganme, jóvenes, ¿hacia dónde dibujamos la fuerza 1? A ver.
A la derecha. A la derecha. Contrario a la aceleración. Bueno, hacia la derecha. Fuerza 1. ¿Sí? Ya. Fíjense ahora el error que hemos cometido. Bueno, no es un error, pero tenemos que tratar de subsanar eso. ¿Sí? Fíjense, la fuerza 1 dice que es opuesta al movimiento. ¿No es así? Fíjense. Y se aplica una fuerza contraria al movimiento de 20 newtons. Eso es la fuerza 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el joven es que este cuerpo no se mueve hacia la derecha, se mueve hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no es así? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿O no lo entienden esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces, como ustedes me dijeron que la fuerza 1 vaya hacia la derecha, entonces aquí la pregunta dice claramente que esta fuerza 1 es opuesta al movimiento. Entonces, obviamente, para que sea opuesta al movimiento en la gráfica, la aceleración tiene que ir hacia la izquierda, ¿no es así? Ahora, jóvenes, dice, ¿cuál es la fuerza que yo necesito para que el cuerpo se desplace? Entonces, aquí yo tengo que dibujar otra fuerza. Esta fuerza, jóvenes, va a ser la fuerza que nosotros necesitamos para que el bloque se mueva, ¿no es así? Para que el cuerpo se mueva, ¿ya? Bueno, no hay rozamiento otra vez en esta pregunta, por lo tanto, para poder resolver este ejercicio, voy a aplicar sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. S1. La fuerza necesaria. Fuerza necesaria. La fuerza necesaria, jóvenes, es positiva. ¿Por qué? Yo sé que va la fuerza necesaria hacia el eje X negativo, pero en dinámica no me interesa a cuál eje vaya. Lo que me interesa es que vaya en el mismo sentido que la aceleración. Todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración se consideran fuerzas positivas. Y todas las que van en sentido opuesto son negativas. Por lo tanto, fuerza 1 sería negativo, ¿no? Esto es igual a masa por la aceleración. De esta ecuación, jóvenes, entonces lo único que tengo que hacer es despejar la fuerza necesaria, que va a ser igual a la masa por la aceleración, y la fuerza 1, que era negativo, pasa al otro lado como positivo. Por lo tanto, jóvenes, la fuerza la fuerza necesaria va a ser igual a la masa, que sabemos que es igual a 4 kilogramos, por la aceleración, que sabemos que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, más la fuerza 1, y sabemos nosotros que tiene un valor de 20 unidades, ¿no? Vamos a ver, voy a desbloquearla, ¿sale? Aquí está. 20 newton, ¿no? Ahí está, jóvenes. Por lo tanto, chicos, ¿a cuánto sería la fuerza necesaria? 28. 28 newton, ¿no? Listo, jóvenes. De esa manera, ¿ya? Por eso a veces jóvenes tienen que leer muy bien la pregunta, ¿ya? Algunos a veces se chipan, ¿no? Piensen que la fuerza necesaria tiene que ser negativa porque vale hacia el eje X negativo, pero ahorita ya les estoy aclarando bien. Todas positivas. Tienen que fijarse muy bien y leer muy bien la pregunta para ver hacia dónde va el cuerpo, ¿está bien? Hacia dónde se desplaza, ¿ya? Bueno, jóvenes, a ver, hagamos de cuenta que ahora vamos a hacer otro ejercicio que tiene los mismos datos, pero en este caso sí tiene rozamiento. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta fuerza va a aumentar o va a disminuir la fuerza que yo necesito para mover el cuerpo? No. Este cuerpo, a ver. ¿Va, aumenta o disminuye? A ver. No lo escuché, compañeros, se escucha medio intercortado. Disminuye. ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Disminuye ahí. Hay algunos que dicen que aumenta, otros dicen que disminuye, entonces... Disminuye. La única forma que vamos a saber si aumenta o disminuye es resolviéndolo, ¿no es así? Pero fíjense un ejemplo, yo les voy a dar a ver. Cuando no hay rozamiento, básicamente esa superficie que no hay rozamiento es como el vidrio, ¿ya? Imagínense que tienen un cuerpo en una mesa de vidrio. No tiene rozamiento, ¿ya? Ah, pero ¿saben dónde hay una superficie que no tiene rozamiento?
A ustedes han debido jugar hockey sobre mesa, ¿no? ¿Han jugado hockey sobre mesa? Sí. Sí. Esa superficie, jóvenes, no tiene rozamiento, ¿ya? No es que no tenga, sino que, jóvenes, lo que pasa es que el hockey sobre mesa tiene un colchón de aire. Ustedes han debido escuchar que cuando encienden, meten la monedita para jugar, o la tarjeta, no sé de dónde vayan a jugar, ¿no? Ya, se enciende como un motorcito, ¿no? Empieza a sonar, ¿no? Ya, entonces genera un colchoncito de aire, ¿ya? Que evita que el disco toque a la superficie. Entonces, obviamente que si no toca, no hay rozamiento, ¿no es así? Si ustedes hacen esto al disco, obviamente que el disco se va a mover con hartísima fuerza, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si se apaga el motor? Eso pasa igual cuando están jugando hockey sobre mesa, se apaga el motor, ¿no es así? ¿Qué pasa con el disco, jóvenes? ¿Empieza a rebotar así como rebotaba al principio o ya no rebota de esa manera? Ya no rebota de esa manera. Ya no rebota de esa manera, ¿no es así? Nosotros, un pequeño esfuerzo, podríamos hacer que el disco vaya hacia el otro lado y vuelva, ¿no es así? Pero cuando ya no está encendido ese motor, ahora sí el disco ya choca a las superficies. Eso quiere decir que ya hay rozamiento. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Si yo quiero hacer que el disco rebote desde el choque al otro lado y vuelva, ¿tengo que aplicar la misma fuerza que he aplicado cuando había el colchón de aire o tengo que aplicar menos fuerza o mayor fuerza? ¿Qué dicen? A ver ahí. Mayor fuerza. Mayor fuerza, ¿no es así? Entonces, lo mismo pasa, jóvenes, cuando hay rozamiento. Esta fuerza ya no va a ser la misma, va a ser mayor, ¿ya? Porque la fuerza de rozamiento, no se olviden, es básicamente como si yo estuviera corriendo sin nada, sin arrastrar nada, ¿no es así? Y luego, qué sé yo, después empiezo a correr y me pongo, qué sé yo, lo que se ponen los corredores, ¿no es así? Se ponen como una mochila que está amarrada a un bloque atrás, ¿no es así? Entonces estoy arrastrando un bloque, ¿no? Que obviamente ese bloque me está generando rozamiento, ¿ya? Entonces, básicamente, obviamente, jóvenes, en este caso tendría que aumentar, ¿ya? Fíjense, aquí voy a anotar los datos para que no se olviden y no se chipen los demás. Que estamos haciendo básicamente otro ejercicio, ¿ya? Aquí la masa va a ser igual a 4 kilogramos. Fuerza 1 es igual a, ¿cuánto era? 20 newtons. La aceleración vamos a manejar el mismo valor, todos los mismos datos. Pero para que haya rozamiento, tiene que haber coeficiente de rozamiento. Y aquí me va a indicar que el coeficiente de rozamiento es igual a ver, vamos a colocar un coeficiente de rozamiento grande, 0,4. ¿Sí? 0,4. Ese va a ser el coeficiente de rozamiento. Una vez que yo ya vea que hay coeficiente de rozamiento, jóvenes, eso ya me indica claramente que tenemos rozamiento. ¿No es así? La gráfica, si quieren, la podemos dibujar de la misma manera. No va a haber problema. ¿Sí? Imaginemos que el cuerpo... Ah, caramba, se movió toda esta cosa. Imaginemos que el cuerpo otra vez se mueve hacia la izquierda. Ya, denme un segundito. Ahora sí. Ya, como les estaba diciendo, imaginemos que el bloque otra vez se mueve hacia la izquierda. Eso quiere decir que la aceleración es hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza necesaria también debería ir hacia la izquierda, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, aquí yo tendría lo que es la fuerza 1, que es 20 newton, y aparte de eso también vamos a tener en ese mismo sentido a la fuerza de fricción o a la fuerza de rozamiento. ¿No es así? Ahí está. Bueno, chicos, en este caso la pregunta me pide que calculemos, ¿no es así?, la fuerza necesaria, ¿ya? Y hay el primer problema o la primera diferencia que hay con respecto a esto es que para resolver, jóvenes, este ejercicio, lo primero que tengo que hacer no es la sumatoria de fuerzas en X, sino que lo primero que tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Fíjense, la vamos a hacer en este costadito. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y, jóvenes? 2. 2. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? La N es positiva y la W es negativa. Exacto. La normal es positiva y el peso es negativo. El negativo pasa al otro lado como positivo. ¿En qué? Dígame. Ahí no, ahí siempre va a ser arriba positivo y abajo negativo, ¿no?
Exactamente, porque No el como cuerpo la no se X mueve. de la izquierda. Sí, exactamente. Ah, No ok. porque en Y, jóvenes, no hay movimiento, ¿no es así? Por eso es igual a 0 también, ¿ya? En cambio, en X sí hay movimiento y todas las fuerzas que van en el mismo sentido que el movimiento tienen que ser positivas, ¿está bien? Ya, continuamos. Entonces, fíjense, la normal es igual al peso. Y sabemos que el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, chicos, la normal, ¿a cuánto va a ser igual? Sería aquí 4 kilogramos, que es el valor de la masa, por la gravedad, que sabemos que es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, la normal, ¿a cuánto sería igual, jóvenes? 40, ¿no? Y Newton lo voy a representar con la N minúscula para que no nos confundamos con la normal, ¿ya? Listo, esa es la primera diferencia. Aquí no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no hay rozamiento. ¿No es así? No hay rozamiento. Por lo tanto, jóvenes, ahora recién puedo hacer yo la sumatoria de fuerzas en X. Fíjense, fue lo primero que les dije hace rato, ¿no? Si no hay rozamiento, no se aplica sumatoria de fuerzas en Y. Pero si hay rozamiento, sí tengo que aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X. La fuerza N es positiva, porque va en el mismo sentido que la aceleración. Menos la fuerza opuesta, que es la fuerza 1, que va en sentido opuesto, y menos la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Todo eso es igual a masa por aceleración. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que la fuerza necesaria va a ser igual a la masa por la aceleración. Estas dos fuerzas que son negativas pasan al otro lado como positivas. Fíjense, fuerza 1 más la fuerza de fricción. Por lo tanto, jóvenes, la fuerza necesaria va a ser igual, continuamos, masa por aceleración, más la fuerza 1 y más, ¿a qué es igual, jóvenes, la fuerza de fricción? A la normal. No solamente a la normal, ¿qué más? Recién lo acabamos de ver, a ver. ¿A qué es igual la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento? A la normal por Newton. Casi. ¿O el coeficiente de rozamiento? Muy bien. Es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y hace ratito nomás lo vimos, joven, y ya se olvidaron, ¿no? Debe ser que están con sueñitos ustedes todavía, ¿no? O están recuperándose del San Valentín. Ahí está, fíjense, esa es la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, ¿no? Coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Ya. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Todos esos datos, jóvenes, lo tenemos, ¿no? Conocemos. Entonces, lo único que hacemos, chicos, es reemplazar. La normal es igual a 4 kilogramos. La aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza 1 es igual a 20 newtons. Más, fíjense, el coeficiente de rozamiento es igual a 0,4 por la normal, y sabemos que la normal es 40 newtons. Por favor, jóvenes, ¿a cuánto es igual la fuerza necesaria en este caso? ¿A todos les sirve ese valor? Ahorita lo corroboro. 40. Sí, 44. Entonces, fíjense, estamos llegando a la conclusión, jóvenes, ya básicamente de forma teórica lo habíamos anticipado, ¿no? Y ahora prácticamente lo estamos corroborando. Tenemos los mismos datos, ¿no es así? Pero en este caso tenemos en el primer ejemplo con rozamiento y aquí sin rozamiento, ¿no es así? Entonces, jóvenes, la fuerza necesaria para mover el cuerpo tiene que aumentar, ¿no? Aquí lo voy a colocar, fíjense, con rozamiento. Ya, con rozamiento y el otro sin rozamiento. Este abajo lo voy a poner. No hay campo que escribir allá arriba. Y aquí sin rozamiento, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Chicos, ¿saben qué? Lo bueno de hacer ejercicios, jóvenes, es que también aprendemos algo de teoría, ¿ya? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Con rozamiento sabemos que la fuerza necesaria es menor que la fuerza necesaria cuando tenemos rozamiento, ¿no es así? Entonces, chicos,
Otra cosa muy importante, ya les había comentado en varias oportunidades, eso sí, que, bueno, por lo general las preguntas que van a entrar a su examen, la mayoría básicamente son teóricas, ¿sí? Según lo que he visto, según los comentarios de algunos de mis exalumnos, a la mayoría le toca teoría, pero sí me dijeron una cosa muy importante. Me dijeron que en comparación a su examen del primer parcial, me dijeron ellos que en el primer parcial, me acuerdo bien, que me decían que si comparamos, profe, el primer parcial con el segundo parcial, me decía, en el primer parcial entraba mucho más teoría que en el segundo. En el segundo entró más práctica que en el primer parcial, ¿ya? Así que, bueno, jóvenes, en este caso, tal vez les entre un poquito más de práctica, ya, ¿no? Si a ustedes en el primer parcial les toca teoría, bueno, es probable que ahora les toque un poquito más de ejercicio, ¿no? Porque este tema, bueno, estos temas son más prácticos que teóricos, ¿no? Ya, aunque tienen, sí, bastante teoría, ¿no? De todas formas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿O alguna otra pregunta? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, Inge. No. Todo positivo, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Todo posi. ¿Qué tal van con el avance de matemáticas? ¿Ya van a terminar? ¿Qué dice el ingeniero? ¿Van a terminar rápido? Ahí estamos sufriendo, Inge. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué Lo que pasa? estamos en la escuela virtual está todo posi, Inge. ¿Sí? Sí, Y hablando porque de yo no paso con el Inge del club en la mañana. Ah, ya. No. A ver, atiendan, jóvenes, hablando de nuevo de la plataforma virtual, jóvenes, les comento que, no sé si les había comentado en alguna oportunidad que les estaba colaborando, no sé si a los chicos de la plataforma, a los dueños de la plataforma, les cuento que ellos han conseguido básicamente ¿cómo les puedo decir? Los bancos de preguntas más actuales, digamos, ¿no? Recording stopped. Tienen, para el segundo parcial han conseguido los más actualizados, ¿no? Sí. Así que, jóvenes, ustedes todavía están a tiempo. Nuestra clase hoy día es, ¿hasta qué hora? Hasta las 10:45. Sí, el día 45. Sí, Inge, ya. Tenemos harto tiempo, así que tenemos que aprovechar porque con ustedes estábamos atrasados. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense aquí. A ver, espera un ratito, a ver. No, después les voy a enseñar eso. Vamos a ver este ejercicio, jóvenes. Ya. Datos. En este caso, jóvenes, fíjense, tenemos un bloque que se desplaza con una fuerza de 30 newton. Entonces, colocamos fuerza 1 igual a 30 newton, ¿no? Entonces, básicamente, en esta pregunta ya me dice que esta es la fuerza que genera el movimiento, ¿no? Entonces, ya sabemos que la fuerza, que la aceleración tiene que ir en el mismo sentido que esta fuerza, ¿no? Dice que se desplaza con 30 newton sobre un plano horizontal a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ya tenemos entonces la aceleración. Entonces, ¿qué me pedirá calcular? Otra vez sin fricciones, ¿así? Y una fuerza contraria al movimiento de 10 newton. Le vamos a llamar fuerza 2. Determinar la masa del bloque, ¿no? Entonces, jóvenes, lo dibujamos así, a mano alzada. Aquí tendríamos la fuerza 1. En ese mismo sentido sería la aceleración. Al otro lado tendríamos, jóvenes, la masa 2, ¿no? Bueno, para resolver el ejercicio lo único que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la fuerza 1 es positivo, menos la fuerza 2, todo esto es igual a la masa por la aceleración. No nos olvidemos que de aquí tenemos que despejar la masa. Eso quiere decir que la aceleración va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, tendríamos fuerza 1 menos fuerza 2 dividido entre la aceleración. Todo eso es igual a la masa. Por lo tanto, jóvenes, la masa va a ser igual a la fuerza 1, que es 30. La fuerza 2 es 10. Todo esto se mide en newton. Y esto dividido entre 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuándo sería la masa, jóvenes? ¿Cuánto? 4. 4. 4 kilogramitos, ¿no?
¿Listo, jóvenes? De esa forma. ¿Está bien? De esta manera. ¿Ya? Otra cosa más, chicos, a ver, recomendarles nuevamente, jóvenes, que por favor, aquellos estudiantes que están en la plataforma, ¿no? ¿Ya? Utilizando la plataforma virtual de la escuela virtual de capacitación, ya, recomendarles, jóvenes, que por favor no se memoricen las respuestas. Aprendan a resolver el ejercicio, porque lo más importante, jóvenes, no es la respuesta, lo más importante es el procedimiento. ¿Sí? Tienen que entender eso. ¿Sí? Porque imagínense que les den la misma pregunta y bueno, con otros datos, entonces, chicos, ahí algunos básicamente se descolocan, ¿no? O sea, ya no saben cómo resolverlo. Así que, jóvenes, por favor, eviten memorizarse las preguntas, las respuestas, perdón, y traten de aprender más que todo lo que sería el procedimiento. ¿Ya? Sí, lo que sería el procedimiento. ¿Está bien? Bueno, continuamos entonces, jóvenes. ¿Qué pasaría si tuviera rozamiento aquí? ¿Qué pasaría con la masa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes, a ver? Se mantiene solo masa. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿La masa aumentaría o la masa disminuiría? ¿O se mantiene constante? Se mantiene. ¿Están seguros? ¿Segurolas? Aumentaría, creo. Aumento. ¿Seguros? Fíjense. Según yo se mantiene, dije. Se mantiene. Ya, va. Entonces, o sea, yo siempre he sido de la idea de que cuando siempre tenemos alguna duda, no es así como en este caso, es mejor siempre hacer la práctica, ¿no es así? Yo por eso siempre, o sea, yo como trabajo en el laboratorio me he dado cuenta que para poder establecer un punto, por ejemplo, en física, siempre hay que experimentar, digamos, ¿no? Siempre hay que experimentar. La única forma de experimentar es haciéndolo, resolviéndolo de esa forma, ¿no? Ya, pero yo ya sé que en este caso la masa tiene que disminuir. ¿Por qué tiene que disminuir? Porque fíjense, jóvenes, esta fuerza es la que mueve el sistema. 30 newtons. Si la masa aumenta, yo ya no podía mover el cuerpo con... No nos olvidemos que el rozamiento aumenta, tendría que aumentar el esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso yo voy a resolver este mismo ejercicio, pero con rozamiento. O sea, la fuerza 1 va a ser 30, la aceleración va a ser 5, la fuerza 2 va a ser 10 y el rozamiento, dependiendo de cuánto sea, van a ver que la masa tiene que disminuir. ¿Sí? A ver, vamos a anotarlo, todos los datos de nuevo, a un costadito. Aquícito lo vamos a hacer. Ya. Fíjense, vamos a anotar los datos. Vamos a hacerlo más abajo. Fuerza 1 sigue siendo el mismo valor. Pero fuerza 2 también sigue siendo el mismo valor. Entonces sí. Y que tenemos más la aceleración, que es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y díganme ustedes, jóvenes, a ver, ¿con qué fuerza de rozamiento quieren, con qué coeficiente de rozamiento quieren trabajar? No se olviden que tiene que ser un valor mayor a 0 y menor a 1. A ver, díganme cualquiera. 0, ¿cuánto? 0,5. Ya, 0,5, porque el 0,8 es muy alto. Y eso que el 0,5 es alto también. ¿Ya? 0,5. Vamos a graficar, a ver. Ay, no sé por qué me dolió la cabeza. ¿Listo? Fuerza 1 hacia la derecha. Aceleración hacia la derecha. Fuerza 2 hacia la izquierda. Fuerza de fricción hacia la izquierda, opuesta al movimiento. No nos olvidemos que el peso va hacia abajo y no nos olvidemos que la normal va hacia arriba. Primera diferencia es que tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aplicamos lo primero, que es sumatoria de fuerzas en Y. Para no perder mucho el tiempo, jóvenes, no se olviden que la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense, todas las fuerzas están sobre un eje, ¿no ves? Fíjense,
Fuerza 1, fuerza F, fuerza 2 están sobre el eje X. Estas dos están sobre el eje Y. A veces, jóvenes, hay fuerzas que se les van a presentar con inclinación así, ¿ya? Mientras no haya una fuerza con inclinación, jóvenes, la normal siempre va a ser igual al peso. Y eso es igual a masa por gravedad, ¿no? ¿Cuánto sería la normal? Fíjense, no va a cambiar la normal, ¿no? Va a ser, ¿cuánto? ¿Masa cuánto vale? Ah, pues no tenemos la masa, ¿no? No tenemos la masa, bueno. Eso va a Eso ser, es lo que queremos allá. eso se pone más interesante todavía, ¿ya? Entonces, jóvenes, no sabemos el valor de la masa. Bueno, pareciera que esto complica más las cosas, pero no, más bien lo hace más interesante. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración. Sabemos que la fuerza 1 es positiva, menos la fuerza 2 y menos la fuerza de fricción. Este es igual a la masa por la aceleración. Bueno, jóvenes, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? Está conectado. ¿A qué es igual la fuerza de fricción, jóvenes? Ahora sí tienen que decirme, ¿no? Hace rato se olvidaron. Coeficiente de rozamiento por la normal. Esto es igual a masa por aceleración. Eso no es suficiente para que yo pueda resolver el ejercicio. Me lleva, no quiere escribir nada bien. Tengo un cachito, a ver. Pero no para escribirlo bien. Ahora sí. Aquí sería fuerza 1 menos la fuerza 2 menos el coeficiente de rozamiento. Ahora, ¿a qué es igual a normal? Aquí está. ¿A qué es igual a normal? Masa por gravedad. A ver, ¿a qué es igual a normal, jóvenes? Muy bien, masa por gravedad. Ahora fíjense, este de aquí pasa al otro lado como positivo. Vamos a hacer paso por paso, despacito, como dice Luis Pons. Ahora, este negativo pasa al otro lado, como ya les dije, como positivo, ¿no? Y aquí me va a quedar coeficiente de rozamiento por la masa y por la gravedad, ¿ya? Esto se repite. Ahora, ¿qué podríamos hacer, jóvenes, para calcular la masa entonces? Muy bien, sacamos factor común. Aquí es masa, y aquí ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? Me queda aceleración más el coeficiente de rozamiento por la gravedad. ¿No es así? Bueno, ahora sí despejamos la masa. Ya, este paréntesis pasa al otro lado a dividir, por lo tanto vamos a tener fuerza 1 menos fuerza 2 dividido entre la aceleración más coeficiente de rozamiento por la gravedad. Reemplazamos los datos. Aquí sería 30 newtons menos 10 newtons. Todo esto dividido entre la aceleración que sabemos que es 5 más el coeficiente de rozamiento que es 0,5 por la gravedad sabemos que es 10. Aquí me queda metros sobre segundo cuadrado. Bueno, por favor, jóvenes, 2. díganme, ay, ¿cuánto sería la masa? Le doy. 2. ¿Por qué disminuyó la masa, jóvenes? ¿Por qué tiene que disminuir? Porque la fuerza que yo apliqué para mover ese cuerpo, ¿no es así? Se mantuvo constante, digamos, ¿no es así? Se mantuvo constante, ¿ya? Es por eso que algo tenía que haber disminuido para compensar, ¿no es así? El esfuerzo, el mayor esfuerzo que voy a realizar porque supuestamente es rozamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces algo tenía que disminuir siempre, jóvenes. Y en este caso tuvo que disminuir la masa. ¿No es así? En este caso sí o sí tengo que disminuir la masa. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro, jóvenes? ¿Qué tal los ejercicios? ¿Les parecen bonitos? ¿Difíciles? ¿Les parecen complicados?
¿Qué opinan? A ver. Interesante. Yo les dije que los ejercicios de cinemática y los ejercicios de dinámica son los más bonitos, ¿no es así? Ya, son más interesantes que los demás ejercicios que hemos visto en estática, que hemos visto en vectores, ¿no es así? Ya. Entonces, jóvenes, por eso les digo, son un poquito más interesantes, ¿está bien? Si tienen dudas, jóvenes, no tengan pena en consultarme. Vamos a hacer este ejercicio, después vamos a hacer este otro, porque este es uno de los más complicaditos, como ya les dije, es el plano inclinado. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer más rato. Resolvamos este ejercicio, a ver. En este ejercicio, jóvenes, la pregunta me indica lo siguiente, ¿no? Que en la figura tenemos dos bloques, el bloque A y el bloque B, cuya masa es M y 2M. Están en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. ¿No es así? Una fuerza F es aplicada al bloque A. ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Ya? En este caso me está pidiendo calcular, jóvenes, la aceleración que tiene el sistema. Denme un segundito, jóvenes, ¿ya? A ver, ya que vamos a descansar un ratito, voy a contestar unos mensajes. Les doy 5 minutos de descanso, ¿sí? Un recesito para que ustedes vayan a estirar las piernas y no se me estén durmiendo. 1:10 para ir a comer algo. 10 para ir a comprar. 1:10, Inge. 20 minutos ya. para machucar mi coca. A tirar un Ya, caldo. Recording machucarlo stopped. rápido, 10 minutos nomás. Ya, Quiero comprar leche, Inge, para hacerme jugo. ya. 10 minutos. Ya, Sí, 10 Listo, minutos. Inge, volvemos en Diego. Ya.
Un segundito. Ya. Fíjense en esta pregunta, chicos. Ya. En la cual me indica, ¿no? Lo siguiente. En la figura, dos bloques. A ver. ¿Cuál es este, no? Ya. En la figura tenemos dos bloques. Ya. Ya la habíamos leído, ¿no? Vamos a anotar los datos entonces. Tenemos una masa M1. Ahí vamos a anotar datos. Fíjense, vamos a anotar así. Masa 1, sabemos que vale M. Masa 2, sabemos que vale 2 veces M, ¿no? A ver, sí, 2 veces M. Ya. ¿Qué más me dice? Sobre una superficie horizontal sin fricciones, ¿sí? Una fuerza F es aplicada al bloque A. ¿Cuál es la aceleración del sistema, no? Entonces tenemos una fuerza, ya, que va hacia, que hace, bueno, que genera el movimiento, ¿no es así? Bueno, jóvenes, en este caso, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Podemos hacer de la misma forma que hemos hecho en los anteriores ejercicios, aplicando sumatoria de fuerzas. Pero más fácil, jóvenes, es si nosotros utilizamos esta ecuación que yo les he dado al principio, ¿no? Los demás otros ejercicios también podríamos haberlos resuelto usando esta ecuación. Vamos a usar esta ecuación, fíjense. La aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas positivas menos la sumatoria de las fuerzas negativas, dividido entre la sumatoria de las masas. ¿Ya? Por lo general, yo prefiero usar esta ecuación cuando tenemos más de un cuerpo, ¿sí? Pero también la podemos ocupar cuando tenemos un solo cuerpo. ¿Está bien? Fíjense, a ver, entonces la vamos a ocupar aquí. Ya, la fórmula nos decía esto, ¿no? Sumatoria de fuerzas positivas. Espera un segundito. Campo con lenteja la tabla. A ver, ya, ahora sí. Sumatoria de fuerzas positivas menos la sumatoria de las fuerzas negativas. Todo esto dividido entre la sumatoria de las masas. ¿No es así? ¿Cuántas fuerzas positivas tenemos, jóvenes, y cuántas fuerzas negativas hay? A ver. Hay una fuerza positiva. Positivo. Exacto. Y una cosa más, jóvenes. Este gráfico sí estaba en el examen. ¿Ya? No es que yo lo grafiqué o yo me inventé. Esta pregunta venía con gráfico incluido, ¿ya? Ya. Estaba olvidando. La clase, Inge. Recording Sí, in ya progress. estábamos reanudando. Bueno, jóvenes, como les decía, esta ecuación a mí la podemos ocupar de diferentes maneras, pero a mí me gusta utilizarla solamente cuando tenemos más de un cuerpo, como en este caso tenemos dos cuerpos, ¿no es así? Ahora, me estaban indicando ustedes que solamente tenemos una fuerza positiva, ¿no es así? ¿Ya? Y no existe fuerza negativa, ¿no? ¿O existe fuerza negativa? En este caso no hay rozamiento, no sé si, por lo tanto no hay fuerza negativa. Como les estaba diciendo, jóvenes, esta pregunta venía con esta gráfica, ¿sí? Esta pregunta venía con esta gráfica, no es que yo la grafiqué ni nada, ¿no? Venía con esa gráfica. Por lo tanto, jóvenes, tendríamos fuerza dividido entre la suma de las masas, ¿no? ¿Sí? Entre la suma de las masas. Sabemos que abajo vamos a tener masa 1 más la masa 2. Esto va a ser igual a, aquí sigue siendo fuerza. ¿Cuánto vale la masa 1? Vale M. ¿Cuánto vale la masa 2? Vale 2M. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a la fuerza dividida entre ¿cuánto? 3M. Exacto, joven. Sería 3M. ¿Ya? Obviamente que en el examen del CUP no les va a salir de esta forma con quebradito. Más o menos les sale de esta manera, ¿no? ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta, ¿está bien? Fíjense, de esta manera, jóvenes, es una respuesta analítica, ¿no? ¿Por qué es analítica? Porque está en base a en función a otras variables, ¿no es así? No tenemos un resultado de un valor numérico exacto, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no tenemos? Porque no tenemos datos, ¿no? ¿No es así? Por eso es que nos da una respuesta de forma analítica, ¿no es así? ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? ¿Y si hubiera sido con rozamiento, Inge? Yo hubiera pasado si hubiéramos tenido rozamiento. Vamos a hacer aquí al ladito, ¿no? ¿Ya? Entonces, si hubiera sido con rozamiento, primero lo vamos a graficar. ¿Ya?
Ahí está. Si hubiera sido con rozamiento, jóvenes, hubiéramos ocupado la misma fórmula, ¿no? Sumatoria de fuerzas positivas y negativas. Entonces tendríamos una fuerza positiva y una fuerza negativa, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, aquí tendríamos fuerza menos la fuerza de fricción. Todo esto dividido entre la suma de las masas, que sería masa 1 más masa 2. ¿Es así? Entonces, jóvenes, aquí sabemos que esto es F menos mu por la normal. ¿Ya? Y aquí abajo sería masa 1, que sabemos que vale M, más la masa 2, que vale 2M, ¿no es así? Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la aceleración es igual a F, menos el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Ya que es igual a normal? Aquí abajo tendríamos 3M. Jóvenes, en este caso, la normal, tendríamos dos normales, ¿no? Bueno, básicamente tendríamos dos fuerzas de fricción. ¿No es así? La fuerza de fricción de este bloque y la fuerza de fricción de este otro bloque. Pero para no complicarnos mucho la existencia, yo asumo que todo esto es un solo bloque. Por lo tanto, si este es un solo bloque, nosotros sabemos que la normal es igual al peso. ¿No es así? Y el peso es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué masa ocuparían ustedes? ¿Qué masa ocuparíamos, jóvenes, nosotros? A ver. ¿Sería la masa total? La masa de B, la masa más grande, la masa más chiquita, o la masa de las dos sumadas. La masa total. La masa total, ¿no es así? Entonces sabemos que la normal, aquí un costadito voy a anotar, la normal es igual al peso total en este caso, porque así me facilita a mí hacer el cálculo. El peso total es el peso de todo este cuerpo. Sabemos que la masa, el peso es igual a masa por gravedad, y la normal entonces básicamente sería igual masa 1 más masa 2 y la gravedad. Por lo tanto, en este caso, ¿qué me quedaría? Lo voy a hacer un poquito más a la izquierda, ¿ya? Lo voy a volver a anotar. Un segundito, ahora sí. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad, ¿no es así? Y por M1 y M2. Y nosotros sabemos que M1 vale M y M2 vale 2 veces M. Entonces, básicamente, podemos seguir desglosando la normal. Básicamente sería 3 veces M por la gravedad. Esa sería la normal, ¿no? Entonces, anotamos aquí. 3 veces M, ¿no? ¿Sí? Y aquí está la gravedad, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, todo eso dividido entre también 3 veces M. Esa sería la respuesta, jóvenes, en este caso. ¿Ya? De esta manera sería, podríamos haber calculado, jóvenes, la aceleración con el rozamiento. ¿No tendríamos que simplificar 3M con 3M? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque aquí hay una resta, jóvenes. ¿Ya? Porque aquí hay una resta. Por eso no se puede simplificar 3M. Y por eso lo quise desarrollar de esa manera, porque sabía que iban a pensar que se puede simplificar, pero no se puede. ¿Ya? En este caso no puede simplificar 3M. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes? No, Miguel. ¿Lo puede volver a explicar el ejercicio primero? Es que creo que yo lo hice de otra forma, pero para entender. Sí. No hay mucho donde volverles a explicar, jóvenes, fíjense. Dice sumatoria de fuerzas positivas, sumatoria de fuerzas negativas. Para este ejercicio, como dice la pregunta, no hay rozamiento por si acaso, ¿no? Entonces, la única fuerza positiva sería F. Por eso le puse F. Dividido entre la suma de las masas. Dice que tengo que sumar todas las masas. ¿Cuántas masas hay aquí? Hay 2. Masa 1 más masa 2. ¿Cuánto vale masa 1? Nosotros dijimos que la masa 1 vale M. Ahí está. Aquí está, ¿no? En la gráfica dice M. Y la masa 2 sería esta. ¿Cuánto vale? 2M. O si no, aquí hubieran puesto masa de A y masa de B, ¿no? Porque este es A y este es B. Daba lo mismo, ¿no? Entonces, M más 2M me da 3M. Por lo tanto, la aceleración es igual a F sobre 3M, nada más, ¿no? Eso sería, jóvenes. ¿Sí? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguien que tenga alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna otra dudilla? Disculpe.
¿Nada? Al menos no. Ah, ya. Bueno, pasemos a ver a la siguiente pregunta. Bah, ¿qué hice? No sé qué hice. A ver, espera un minutito. Vamos a resolver este, a ver. A ver, nos dará el tiempo. Sí, nos da el tiempo. ¿Cómo deberíamos resolver correctamente este ejercicio, jóvenes? Fíjense, les voy a enseñar de dos métodos. ¿Está bien? De dos métodos diferentes les voy a enseñar. Ya, obviamente ustedes lo van a hacer con el método más sencillo, ¿no sé si? Por eso es que yo les di la otra ecuación que anotamos hace rato. Para empezar, fíjense, a ver. Este cuerpo. Primero leamos qué dice la pregunta. Un bloque de masa de 4M se puede mover sin fricción sobre una mesa horizontal. El bloque está sujeto a otro bloque con masa M por medio de un hilo inextensible que pasa por una polea sin fricción. Si las masas del hilo y la polea son insignificantes, ¿cuál es la aceleración del sistema? Otra vez no tenemos datos, ¿no? Entonces, para empezar, fíjense, jóvenes, aquí tenemos el peso. Digamos, este es el primer cuerpo, entonces peso. Aquí arriba tenemos la normal. Aquí tenemos la tensión, ¿no? Y justamente este ejercicio, o básicamente este detallito, yo ya les expliqué hace rato, ¿no? Aquí tenemos otra vez la tensión. Aquí no colocamos ni tensión 1 ni tensión 2 porque es la misma cuerda, por lo tanto tiene que tener el mismo valor de la tensión. Ahora, este otro cuerpo, jóvenes, tenemos que dibujar el peso hacia abajo. Digamos que es el peso 2. Ahora, tenemos que definir hacia dónde se mueve este cuerpo. ¿Hacia dónde se movería el cuerpo? ¿Se mueve hacia la derecha y este hacia abajo? ¿O se mueve hacia la izquierda y este va hacia arriba? ¿Qué dicen, a ver ustedes? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no es así? ¿Ya? Porque este cuerpo lo está arrastrando a este otro. ¿Sí? Yo sé que no hay ninguna parte que diga, pero si yo digo que va hacia la de izquierda, entonces debería haber una fuerza que esté jalando, ¿no? Porque este no puede ir por obra y magia del Señor hacia la izquierda, ¿no? Ni por obra del Espíritu Santo. Entonces sí o sí tendría que haber una fuerza hacia la izquierda, para que nosotros digamos que el cuerpo se mueva hacia la izquierda. Entonces, jóvenes, este cuerpo, por lo que está colgado, va a arrastrar a este otro cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que la aceleración tiene este sentido. Y este lado, de esta forma, ¿no? Listo. ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre aquí, diagrama de cuerpo libre aquí. Entonces tengo que tratar de resolverlo. Primero voy a hacer para este cuerpo. Para empezar tenemos sumatoria. Ay, no sé qué hice otra vez. Ahora sí, ya volví. Fíjense entonces, jóvenes, aquí vamos a hacer el análisis para el primer bloque. Ya, para el primer bloque. En este caso, jóvenes, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, en X, porque no hay rozamiento, ¿no es así? ¿Ya? Porque no hay rozamiento. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cuántas fuerzas en X hay de este bloque solamente? Me guío yo por el diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Cuántas fuerzas hay, jóvenes, aquí? En X. 2. A ver, ¿cuáles serían? La tensión y la aceleración. Bueno, la aceleración es una fuerza, ¿no? Sería solamente la tensión. Entonces colocamos, a ver aquí, tensión, que es igual a la masa 1 o la aceleración. Entonces, esa es la ecuación que me sale del primer bloque, ¿no? Por lo tanto, a esta le voy a llamar la primera ecuación. Ahora, jóvenes, hacemos el mismo análisis, pero para el segundo bloque. Es evidente, jóvenes, que el segundo bloque no hay rozamiento porque no está en contacto con ninguna superficie. Por lo tanto, jóvenes, aquí hacemos sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. En Y. ¿Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 o va a ser igual a masa por aceleración?
A ver qué opinan. Masa por aceleración. Exacto. Masa 2, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso sí este cuerpo está en movimiento, por eso se hace masa por aceleración para este cuerpo. Ahora fíjense, jóvenes, ¿cuántas fuerzas hay en este sistema? 2. 2. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? Positiva es la del peso y la negativa es la tensión. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual el peso 2? Sería igual a la masa 2 por la gravedad, ¿no? Eso lo voy a anotar aquí arriba. Peso 2 es igual a masa 2 por la gravedad menos la tensión. Y eso es igual a masa 2 por la aceleración. Fíjense, jóvenes, esta va a ser la segunda ecuación. ¿Qué es lo que ahora tenemos, jóvenes? Un sistema de ecuaciones. 12 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, para resolver el sistema de ecuaciones, ya saben, tenemos un montón de formas de resolverlo, ¿no? Métodos de igualación, de sustitución, de sustracción, de suma de ecuaciones. Aquí ya tengo despejada la tensión y podría reemplazarlo aquí, ¿no? Pero yo lo veo más fácil usar este otro método, donde yo tengo que sumar las ecuaciones, fíjense. Copio aquí la primera ecuación y la sumo. ¿Sí? Copio y sumo las ecuaciones. Lo primero que observo claramente aquí, que tengo la tensión negativa y la tensión positiva, entonces eso se anulan, ¿no? Sí. Se hacen cero. ¿Y qué me quedaría? Fíjense, me queda masa 2 por gravedad, que va a ser igual a la suma de estos dos. ¿Qué me quedaría ahí? Masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Yo sé que ahorita me van a hacer una pregunta, jóvenes. Aquí no hay aceleración 1 y no hay aceleración 2, porque este sistema tiene la misma aceleración, ¿ya? Básicamente es como si ustedes estuvieran corriendo con su mochila y yo les preguntase, ¿no? ¿Qué aceleración tienen ustedes y qué aceleración tiene su mochila, ¿no? Obviamente que los dos van a tener la misma aceleración, ¿no es así? ¿Ya? No es que su mochila va a ir más rápido, ustedes estén yendo más rápido que la mochila, ni nada por decirlo, ¿no? Entonces, jóvenes, en ese caso es la misma aceleración. Por eso yo no coloco en ninguna parte aceleración 1 ni aceleración 2. ¿Ya? Continuamos entonces, jóvenes, fíjense a ver. Ahora sí vamos a despejar. ¿A qué es igual a masa 2? Masa 2 es igual a M. ¿A qué es igual a masa 1? Es igual a 4M. ¿Ya? Entonces, fíjense, masa 2 es igual a M por la gravedad. Esto es igual a la masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? 4 veces M. ¿Cuánto vale la masa 2? Vale M. Fíjense, de aquí yo puedo sacar factor común, la aceleración, ¿no? Sacamos factor común, la aceleración, ¿y qué me queda? Me queda 4M más M. Aquí continuamos. Masa por gravedad es igual a la aceleración. 4M más M, ¿cuánto sería, jóvenes? 5M. 5M. Muy bien, 5M. Ahora, yo despejo la aceleración, lo voy a despejar aquí arribita. La aceleración, jóvenes, va a ser igual a M por la gravedad dividido entre 5 veces M. Y como pueden observar, M con M se simplifica. ¿Ya? Y bueno, jóvenes, no me acuerdo yo la pregunta, no me acuerdo las opciones que habían de respuesta, ¿ya? Pero fíjense, puede ser que su respuesta haya quedado de esta manera. La aceleración es igual a la gravedad dividida entre 5. Pero nosotros también podemos calcularlo, ¿no? Sabemos que la gravedad es 10. 50 podría salir también. ¿O no? No creo. Fíjense por eso. O sea, la aceleración es igual a la gravedad sobre 5, ¿no ven? ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería la aceleración, jóvenes?
2 metros cuadrados. 2 metros 2 metros. por segundo cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces es probable que en la pregunta de su examen tengan esta opción o tengan esta opción. Por eso las estoy desarrollando en las dos formas. Por eso les digo, a veces las respuestas pueden estar de forma analítica, como en este caso, o como en el ejercicio anterior, o puede estar en un valor numérico, como en este caso. ¿Está bien? Jóvenes, la gravedad vale 9,8, pero por lo general para los cálculos, muchos de los docentes están utilizando el 10, ¿no? Pero de todas formas, igual, ustedes se tienen que fijar entre sus datos, ¿no? Si no hay 2, entonces eso quiere decir, si hay, que en vez de usar el 10, vamos a usar 9,8, ¿no? Si fuera 9,8 dividido entre 5, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería 1,95. 1,95. A ver, ¿cuánto sería? Eso no. Entonces, bien, bueno, está bien, está bien. Entonces, de esa manera, chicos, si ustedes se tienen que fijar, según lo que me dijeron los coordinadores, es que en cada pregunta van a colocar cuánto vale la gravedad, con qué valor van a trabajar, como lo que hemos visto en otros ejercicios, ¿se acuerdan? En cinemática. En cinemática, en cada una de esas preguntas tenía su valor de la gravedad con la que querían que trabajemos, ¿no es así? Sí, me imagino que va a ser lo mismo en este caso, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Está medio larguito? ¿Está difícil esta parte? ¿O está fácil o no? Medio que medio, ¿no? Por esa misma razón, por esa misma razón, jóvenes, aquí les tengo otra solución, que es la sumatoria de las fuerzas positivas menos la sumatoria de fuerzas negativas. Todo esto dividido entre la sumatoria de las masas. Fíjense, todo esto es el sistema. ¿No es así? Todo esto es el sistema. ¿Cuántas fuerzas positivas hay y cuántas fuerzas negativas hay? Empecemos con este cuerpo. Este cuerpo, ¿cuántas fuerzas positivas tiene a veces? Una. Uno, que es la tensión. Ahora, este cuerpo, ¿cuántas fuerzas positivas tiene? Positivas, ¿no? Una, ¿no? Sería el peso 2, ¿no es así? Ahora, este cuerpo, ¿cuántas fuerzas negativas tiene? No tiene. No tiene. ¿Y este cuerpo, cuántas fuerzas negativas tiene? Una. Que es la tensión, ¿no? Dividido, aquí ahorita dice sumar las masas. ¿Cuántas masas tengo? Tengo 2. Entonces sería la masa 1 más la masa 2, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, jóvenes, tensión con tensión se vuelve a anular. ¿No es así? Ahora, ¿qué me queda? Me queda que el peso 2, sabemos que el peso 2 es igual a m por gravedad. Entonces voy a colocar m por gravedad. Sabemos que la masa 1 es 4 veces m. Y la masa 2 sabemos que es m. Por lo tanto, la aceleración es igual a la masa por la gravedad dividido entre 5m. Esto con esto se va. Y fíjense, hemos llegado a la misma respuesta. Obviamente, jóvenes, eso está mucho más sencillo, eso está mucho más fácil y eso está mucho más corto, ¿no es así? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera es como tienen que hacer. ¿Sí? Obviamente que fíjense, esta es la forma en la que se resuelven los ejercicios, ¿no? ¿Sí? Matemáticamente, uno por uno, aplicando la primera ley, la segunda ley, ¿no? ¿Sí? Pero lo que menos, lo malo de esto es que es moroso, me quita tiempo, y en el examen lo que menos tienen es tiempo, así que mi recomendación es que usen esta forma. Van a haber otros ejercicios, jóvenes, como en este caso, fíjense, yo voy a resolverlo de esta manera,
obviamente aplicando sumatorias de fuerzas, y luego, obviamente, voy a aplicar este mismo método para que vean que sale exactamente lo mismo, que no tiene que variar, ¿ya? Luego tengo este otro, que básicamente es el mismo ejercicio de aquí, ¿no? A ver, hagan esto ustedes. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta de esto? Calculenlo, a ver, tenemos tiempo todavía. Ustedes haganlo. ¿Cuánto sale? La aceleración igual a la fuerza sobre 5M. Ya, esa es una respuesta. A ver, alguien confirme el resultado de su compañero. Creo, no sé. No, no te preocupes, no tengas miedo. Es necesario que los demás, para que calculen, para que hagan el ejercicio, tengan que comprobar, ¿no? Que estás calculando o refutar lo que estás diciendo. A ver, ¿quién puede confirmar el resultado de su compañero? Dijo que la aceleración es igual a la fuerza sobre 5M. Está bien, no sale eso. ¿Sale eso? Sí. Bueno, ahí tienen dos compañeros que confirmaron tu respuesta, ¿ves? Sí, también sale eso. Ya. Bueno, jóvenes, fíjense, a ver, ya son las 10:40. Lo vamos a dejar hasta aquí, nomás, jóvenes, ya. Obviamente yo lo voy a resolver después de la siguiente clase. Hoy día es martes, ¿no? Sí, mañana miércoles creo que quería, no sé si les dije, creo que ya les dije, ¿no? Mañana miércoles, por favor, recuperemos la clase que les debo de ayer. Ya, y aparte de eso, debería otra clase. Ya, mañana entonces, por favor, jóvenes, a las 5 de la tarde vamos a recuperar la clase de ayer. Vamos a seguir haciendo ejercicios de dinámica, ¿sí? Nos faltaba este es uno de los más comunes que últimamente está entrando mucho este ejercicio. Ya, vamos a hacer este y vamos a hacer este ejercicio de plano inclinado. Ya, obviamente que para mañana voy a meter más ejercicios de plano inclinado, ya no puse más. Así que bueno, vamos a hacer mañana varios ejercicios. Por favor, traten de asistir a clases mañana a las 5 de la tarde. De todas maneras, las personas que no puedan, ya, de todas formas, jóvenes, las personas que no puedan, ya saben, de todas formas, igual la clase la voy a grabar, ¿ya? Eso sería todo por hoy día, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, ¿sí?